Listo. Muy bien, muy bien. Eh, Espere que yo hace rato no uso esto, se me olvida acá para compartir cuál es. Ah, listo, ya sé cuál es el que para compartir. Bueno, tengo entendido que están estudiando eh, el libro, el maravilloso libro de la carta de Pablo a los Efesios. Y tuve la oportunidad de escuchar ya un poco de las maravillosas exposiciones que hicieron ya, porque vi que son muy juiciosas estudiando la palabra, muy detalladas, como lo son siempre las mujeres, yendo al detalle de las cosas y se siente uno desafiado por el detalle en el que las mujeres manejan las cosas a veces y uno como hombre a veces pasa por alto. Entonces, de verdad que he visto que ha sido de mucha bendición el contexto que han tenido de la carta a los Efesios, totalmente, como quien dice, una investigación muy clara alrededor de todo lo que ha sido la carta a los Efesios, de todo lo que pasó previamente a que a que la carta fuera enviada y también la última enseñanza que de alguna manera nos da ese abrebocas o esa introducción a la carta a los Efesios. Hoy vamos a estar viendo, de alguna manera quiero compartirles un poco, cortamente, un panorama, como una carta de, 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 de cómo está dividida o cómo podrían ir abarcando también la carta a los Efesios. Pero no es una estructura fija, pues no es como que así tenga que ser, pero es como cuando uno va a un restaurante y le dicen, vea, aquí lo que hay para comer es esto, y usted mira, ay, hasta la zona de la sobremesa, hasta la zona del postre, hasta la zona del plato fuerte. Entonces, de alguna manera, que ustedes puedan decir, bueno, este es el plato que nos vamos a comer durante todo este tiempo que vamos a estudiar la carta a los Efesios. Y bueno, por aquí ya voy a compartir la presentación. Eh, Muy bien, entonces la estructura general de la carta a los Efesios, como muy bien lo decía Lorena en las enseñanzas pasadas, eh, se divide en dos aspectos, y esta es como la primera parte que quiero que veamos, como el panorama, pero después del panorama ya vamos a entrarnos en los versículos que continúa donde quedamos con Lorella. Pero por el momento quisiera que recordáramos esto un poquito de panorama con respecto a lo que ya han visto y para que quede también claro en nuestras mentes. La carta a los Efesios se divide en dos partes. Ustedes pueden, si leen el libro varias veces, lo leen varias veces, van a identificar que hay dos partes en las cuales esta carta se divide. Y la primera parte va del capítulo 1 al capítulo 3. Y la segunda parte va de la parte del capítulo 4 al capítulo 6 donde Pablo expone, en la primera parte, Pablo expone verdades teológicas sobre la salvación, sobre la iglesia y el plan de Dios. Y digamos que podemos decir de qué habla acerca de ello. Habla acerca de la posición y privilegios que tenemos en Cristo. Ahora, hay una segunda parte que es cómo esas verdades eh, aplican a la vida cotidiana del creyente. Y esto, hermana, nos dice mucho acerca de cómo es que nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Nosotros no estudiamos la Biblia solamente para llenarnos de conocimiento. Nosotros no estudiamos la Biblia solamente para decir, es que yo sé esto de Biblia, yo sé esto de Dios, yo sé esto de las cosas que Dios ha hecho y de lo que Dios ha hecho. Eh, hay un ejemplo que a mí se me viene a la mente con esto, y no sé si ustedes conocen a los comentaristas de fútbol. Yo sé que tal vez las mujeres no son mucho de fútbol, pero si ustedes analizan un comentarista de fútbol opina de todo. Y sabe mucho de fútbol y dice, esa jugada no debió haber sido así, este partido no debió jugarse así, pero pásele una pelota de fútbol, o pásele, o póngalo dentro de un campo de juego. La verdad es que el estado físico es muy malo. Pero quienes tienen conocimiento de las técnicas y tácticas de fútbol
y están dentro del campo de juego pueden poner en práctica todo ese conocimiento que tienen. Y quien tiene buen conocimiento de las tácticas, pero que también lo pone en práctica en el campo de juego, de alguna manera es un jugador exitoso, es un jugador exitoso. Eso mismo pasa eh, cuando conocemos la palabra de Dios. Nos podemos volver opinadores de la palabra de Dios, de la Biblia. Usted va a encontrar creyentes, muchos creyentes así. Usted va a encontrar creyentes que opinan de todas las cosas de Dios, opinan mucho de Biblia, opinan mucho de Dios, opinan mucho, pero cuando usted va a ver sus vidas, no son vidas que dan testimonio del Dios el cual dicen creer. Entonces, Ujú. la carta a los Efesios es una fiel evidencia, y ustedes van a ver en muchas de las cartas de Pablo que él siempre va a dar un conocimiento, pero que después va a decir ese conocimiento se aplica así. Ese conocimiento hay que aterrizarlo a nuestras vidas. Ese conocimiento tiene que bajar a mi hogar, a mi familia, a mi casa, a mis hijos, a mi vecino con el cual yo me relaciono. Tenemos que eh, aprender, hermanas, a poner en práctica lo que aprendemos. Y eso es lo que en panorama nos puede enseñar esta carta. Ahora, voy a mostrarle un poco las divisiones que tiene esta carta, no porque sea la estructura única que haya o que sea el orden que tengan que llevar, pero es como para que ustedes tengan un panorama general de la carta. Entonces, voy a leer solo los títulos para no centrarme en los subtítulos, que es como las subdivisiones que podríamos encontrar, pero aquí tenemos resumida la primera sección, esa parte donde dijimos que se habla de las bendiciones espirituales y el ministerio de Cristo, es decir, un panorama de alguna manera de esa primera sección. ¿De qué se va a hablar? La salutación y acciones de gracia, ¿cierto? De gracia, que ya con Norelli vimos parte de esto. Una parte que vamos a ver hoy son las bendiciones espirituales en Cristo, las bendiciones espirituales en Cristo. Esa sería la segunda parte. La tercera porción sería oración por sabiduría y revelación. Oración por revelación y sabiduría, que sería del versículo 15 al 23. Luego se vería de la muerte a la vida en Cristo, que sería del versículo 1 al versículo 10. La unidad de los judíos y gentiles en Cristo, esa sería otra, ¿cierto? El ministerio de Cristo revelado a Pablo. Miren que todo esto es el ministerio revelado a Pablo. Es teoría que se está dando para dar conocimiento a la iglesia allí en Éfeso. Oración. Y por último, en esta sección que sería el capítulo 3 del 14 al 21 sería oración por el fortalecimiento espiritual. Oración por el fortalecimiento espiritual. Y ya aquí, después de este panorama, que sería bueno que ustedes tengan allí, ustedes tienen un material que van a ir viendo versículo a versículo, también ya entonces pasarían a la segunda porción, que sería esa segunda sección donde es la vida en Cristo y la iglesia, una vida más práctica, cosas más prácticas. Por ejemplo, van a estar viendo la unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Después van a estar viendo del capítulo 4 del 17 al 32 una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa eso en la práctica, cierto? Andar en amor y luz, como hijo de Dios empiezo a andar en amor y en la luz que ha llegado a nuestras vidas. Relación en el hogar y la sociedad sería el cuarto punto que se tocaría. El quinto sería la armadura de Dios, este maravilloso pasaje que recordamos muchos de la armadura de Dios se encuentra aquí en Efesios y es cómo vivimos y cómo de manera práctica esas luchas que a veces tenemos, ¿cierto? Y que Dios nos ha dotado de una armadura. Y por último, habrán unas conclusiones finales. Ese es como un resumen de lo que ustedes van a ver en la carta de Efesios. Ahí está la grabación, igual las diapositivas se las puedo compartir si desean, pero no solo se estructuren por esto, ustedes van a estar estudiando la versículo tras versículo y van a estar descubriendo
esta estructura. No digan que tenemos que ver la estructura para poder estudiar el libro. No, cuando ustedes vayan estudiando el libro, van a ir descubriendo que esto es lo que va a decir los pasajes. Entonces, eso es lo bonito de estudiar la Biblia versículo tras versículo, versículo tras versículo. Eh, Estar en Cristo y sus bendiciones. Este, este sería el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Eh, y vamos a estar ahí viendo un pasaje que es un pasaje crucial y vitalmente importante y que tal vez a muchas personas dicen, no, esos versículos son un poco difíciles de comprender, un poco difíciles de entender, pero si uno lo lee detenidamente, lo lee en el contexto correcto, uno se va a dar cuenta que la Biblia está enseñando profundas verdades de una manera sencilla, de una manera clara para nuestras vidas. Entonces hoy vamos a estar viendo algunas de las bendiciones que tienen aquellos que están en Cristo. ¿Por qué digo algunas? Porque Dios nos dio miles y cantidad de bendiciones, cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, eh, el apóstol Pablo en la carta de Efesios, desde el capítulo 1 versículo 13 hasta el 14 va a hablar de una serie de bendiciones, no todas las que tenemos, pero sí va a hablar de una serie de cantidad de bendiciones que tenemos hoy, que tenemos ya como hijos de Dios. Entonces, vamos a arrancar con este primer versículo y a mirarlo detalladamente. Yo soy muy gráfico, ustedes se van a dar cuenta que yo trato de ser muy gráfico para que podamos entender la palabra de Dios. Bueno, ¿qué dice Efesios 1:3? Ustedes tienen allí su material y vamos a ir abarcando versículos sin afán, sin deseo de, de, de ir a la carrera, sino entendiendo qué es lo que está diciendo el pasaje, ¿cierto? Vamos a ver las bendiciones que Dios nos ha dado. Bueno, dice este versículo de la siguiente manera, Efesios 1:3. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Entonces vamos a analizar este primer versículo. Primero, ¿cómo arranca el apóstol Pablo diciendo esta carta, ya empezando a hablarle a este grupo de hermanos que están en Éfeso y en la región de Asia? Porque como veíamos, esta carta inclusive muy probablemente fue distribuida por la iglesia de Asia. Empieza dando una alabanza a Dios. Una alabanza a Dios. Sea el Dios y Padre de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza que Pablo le va a alza es al Dios de las bendiciones, no a las bendiciones de Dios. Y es muy importante que usted y yo tengamos claro eso, que debemos de alabar al Dios de las bendiciones, porque muchas veces nosotros vamos tras de lo que Dios nos pueda dar. Muchas veces nosotros vamos tras de lo que Dios nos el beneficio que Dios nos pueda otorgar. Pero Pablo inicia esta serie de, de, de exaltación de las bendiciones que Dios nos da en Cristo Jesús, dándole gracias primeramente a quién, al Dios de las bendiciones. Y eso es muy importante, hermanas, que lo tengamos claro en nuestra vida, que nosotros siempre, siempre podamos dar gracias a Dios por lo que Él nos da. Y no nos dejemos deslumbrar a veces por la magnitud de las cosas que Él nos da, de las cosas grandes que Él nos da. Las maravillosas cosas que vamos a ver ahora que tenemos en Él son únicas y exclusivamente porque Él nos las quiso dar. Porque Él es, porque bendito sea ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él sea el bendito, Él sea el adorado, Él sea el glorificado. Entonces, hermanas,
tenemos que estar constantemente recordando las bendiciones que Dios, el Dios de las bendiciones, y también traer a nuestra mente cada una de las bendiciones que Él nos ha dado. Teniendo en mente que Él es quien nos las da, tenemos que traer a nuestra memoria qué es lo que Él ha hecho con nosotros, qué es lo que Él ha hecho con cada una de ustedes que ha creído en Cristo Jesús. Porque a veces el día a día, el trajín, vaya, como decía Lorena ahorita en la oración, el que tengo tareas pendientes, nos hace olvidar de lo que Dios hizo en nosotros. Nos hace olvidar del regalo tan precioso que Dios nos ha dado a nosotros que somos salvos. Y aquí Pablo va a resaltar esas cosas que tal vez desconocemos, pero que ya tenemos en Cristo. La salvación trae una cantidad de beneficios para aquel que ha creído en Cristo Jesús, no a futuro, no necesariamente a futuro, podemos verlas desde ya. A veces creemos y tenemos una mentalidad de que la salvación es algo allá retirado, que algún día nos va a pasar. Pero la palabra de Dios hoy nos va a declarar que hoy tenemos bendiciones maravillosas en Cristo Jesús. Ahora, vamos a avanzar. ¿De qué nos habla la segunda parte de este versículo? Pues una alabanza a Dios, pero ¿qué? Por bendecirnos espiritualmente. Las bendiciones que Dios nos ha dado son principalmente bendiciones espirituales. Dios no está demasiado interesado, y digo demasiado es porque Él nos puede bendecir materialmente, pero Dios tiene un interés profundo en darnos bendiciones que ni la polilla ni el orín corrompan, bendiciones que no se pierdan, bendiciones que sean establecidas y que nadie nos las pueda arrebatar. Lo que Dios da, no lo quita. Y es maravilloso pensar que lo que Él nos da son bendiciones que trascienden más allá de esta vida. Y por eso las bendiciones que Dios da son las mejores que podemos recibir, las mejores que podemos recibir porque trascienden esta vida. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda la bendición que usted pueda creer que pueda tener espiritual. Dios te ha bendecido si has recibido a Cristo Jesús, si tienes a Cristo Jesús en tu vida, y ahorita vamos a aclarar un poco eso. Y esa bendición es espiritual. Ahora, ¿en dónde dice que tenemos esas bendiciones? En un lugar más allá de esta tierra pasajera. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo escribió esta carta estando privado de la libertad. Ustedes creo que lo vieron en el pasaje, en el contexto. Hablaba de que él estaba en Roma, privado de la libertad. Él estaba privado de la libertad. Y entonces, ¿en qué pensaba una persona que estaba privada de la libertad? En los lugares más allá de esta tierra. Era su fortaleza, su fe, su confianza y su ánimo era en que él era rico, más allá de lo que esta tierra le podría ofrecer. Él estaba en unas condiciones no muy gratas. La cárcel en Roma, pues no fue tan cruel como muchas de las cárceles de las cuales pasó el apóstol Pablo, pero aún así estaba privado de la libertad. Y me hace recordar ese pasaje en Colosenses que dice, puestos los ojos, poner la mira, perdón, en las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice Colosenses capítulo 3. Y es allí donde Pablo nos lleva la mirada. Es allí donde Pablo nos dice, tenemos que mirar todas las riquezas que tenemos espiritualmente. Pero aquí viene algo muy importante. ¿En dónde? En Cristo. Es decir, todas estas riquezas son para quienes, para todo aquel que está en quién, en Cristo, para todo aquel que está en Cristo. Hermanas, y ya hemos visto la primera bendición que tenemos nosotros. La primera bendición que tenemos es que tenemos bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y él empieza aquí a aclarar quiénes son los dueños o a quiénes le pertenecen esas bendiciones. Y el versículo es muy claro, hay que leerlo claramente, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Y para eso es importante que usted entienda para esta carta qué significa la palabra estar en Cristo. Siempre que aparezca la palabra en Cristo, subráyela, márquela de algún color.
¿Por qué? Porque esa palabra en Cristo tiene mucho significado en esta carta y te va a ayudar inmensamente a comprender cada versículo que te encuentre, con el que te encuentres con esta palabra. Entonces vamos a entender un poco qué significa estar en Cristo. Pues nos lleva a pensar en dos cosas, en dos escenarios. ¿Cuál sería el primer escenario? Pensar entonces, ¿qué significa estar sin Cristo o fuera de Cristo? O fuera de Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Aquí tengo dos versículos como para empezar a adentrarnos un poquito en este tema. Y dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esa es la condición que tiene la humanidad. Si bien este pasaje está para el pueblo de Israel, nos habla de que Dios no se relaciona con el pecado. Dios no tiene relación, Dios no tiene comunión con nada que tenga que ver el pecado, lo que nos lleva a una separación de Dios, lo que nos lleva a una separación de Dios. Y si usted no tiene a Cristo, usted está en esa condición, en una separación, en una barrera grandísima que se llama pecado, que lo aísla, lo separa de Dios y en el estado en que usted está. Esa es la manera, una de las maneras en que si Dios desde el cielo mirara, va a mirar este grupo de personas, las que están sin Dios, las que están alejadas de Dios, las que no tienen salvación de Dios. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Versículo que podríamos citar es Juan 14:6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí empieza a haber un acercamiento. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. En Cristo hay acceso al Padre y sus bendiciones. Escuchaba a un hermano hablando un poco sobre este tema, el hermano J. Vernon McGee, y él decía, hay muchas maneras en definir la salvación. ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es ser salvo? Entonces, muchos hermanos han dicho ser salvo es ser redimido, ser justificado, y hay una cantidad de palabras que nosotros intentamos decir para decir qué es ser salvo. Pero esas palabras lo que son consecuencias de la salvación. Es decir, al ser salvos, como consecuencia, somos redimidos, somos justificados, somos santificados, y la cantidad de cosas son consecuencias, pero en sí, ¿qué significa ser salvo? Y entonces este hermano dice, la definición más clara de ser salvo es estar en Cristo. Esa es la edición bíblica más clara que podemos encontrar, es estar en Cristo, porque estar en Cristo desencadena una cantidad de consecuencias en la vida de una persona que lo llevan a ser entre esas cosas salva. Vamos entonces a analizar un poco esto de manera más gráfica. Como les decía, yo soy muy gráfico y trato de que las verdades que aprendo en la palabra de Dios podamos entenderla de manera gráfica. Vamos a mirar, por ejemplo, en la misma carta, en Efesios 2:12, nos va a narrar qué es estar fuera de Cristo o qué es estar sin Cristo. Dice, en aquel tiempo estabais, ah, espérate, yo miro. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Estábamos como ajenos a los pactos de las promesas. ¿Y cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, hermanas, hay un grupo claro y nítido que Dios ve desde el cielo y es los que están sin Cristo. Los que están sin Cristo. Ese grupo, Dios lo ve, Dios desde los cielos mira la tierra y sabe que hay un grupo de personas que están sin esperanza y que no han decidido por Dios y que están fuera de las promesas que Él quiere darle a la humanidad. Están fuera de esas promesas. Y ese es el grupo que vamos a llamar el grupo que está sin Cristo, sin Cristo.
Entonces, si ustedes se encuentran en este grupo, déjenme decirle que su futuro y su presente no es esperanzador, no es esperanzador. Dice la palabra que todo aquel que está en Cristo está bajo la ira de Dios y el juicio de Dios. Pero hay otro grupo que Dios desde el cielo ve. Él ve dos grupos. Y el otro grupo es aquel que Oh, está de en cara. Cristo. Está en Cristo. De Hechos Cristo. 4:12 podría de alguna manera hablarnos un poco de ello. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos que ser salvos. Es decir, dentro de todo ese grupo que es la humanidad perdida, solamente hay una manera en ir al cielo, en ser salvos, y es en la persona de Cristo Jesús. El contexto de Hechos 4 está hablando de eso, de que Jesucristo es en el único que hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro, hermano. No hay otra, no hay otra intercesión, no hay otra persona que pueda interceder por nosotros delante de Dios. No hay otra mujer. A veces se tiene el concepto de que María también es intercesora, la Virgen María es intercesora de nosotros delante de Dios el Padre. Pero la Biblia es clara, hermanas, donde dice la palabra de Dios que solamente hay una persona que puede interceder por nosotros delante del Padre. ¿Y es quién? Jesucristo. Jesucristo es valiosísimo para Dios, pero es valiosísimo delante del plan de salvación de Dios para la humanidad, ¿cierto? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para pasar de estar sin Cristo a estar en Cristo? La misma carta de Efesios, la misma carta de Efesios nos lo va a decir. Y está en Efesios 1:3. Lo voy a leer, lo tengo aquí. Dice, en él también vosotros, es decir, en Cristo Jesús también vosotros, y empieza a describir cómo es que llegamos a estar en él. Empieza a narrar cómo es que estamos en él. Dice lo siguiente. En él también vosotros, primero que tenía que pasar, habiendo oído la palabra del evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es decir, acá empieza a explicar qué es lo que pasó para poder estar en él, para poder estar en él. Dice, primero oímos el evangelio y después, ¿qué toca hacer? Habiendo creído. Y después da una de las bendiciones que van a ver más adelante. ¿Cuál es la bendición de estar en él y haber tenido ese proceso de oír, creer? Dice, después de haber tenido ese proceso de oír, creer, los hace estar en Cristo y como consecuencia viene la promesa del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué se necesita para pasar de estar sin Cristo a estar en Cristo? Se necesita creer. Se necesita creer. Se necesita creer. Entonces, hermanas, es muy importante que tengamos claro este concepto. Ustedes dirán, pero es algo, pues eso, esto ya lo sabemos tal vez, pero es muy, muy importante que tengamos clara esta verdad bíblica y cómo la Biblia, la misma carta de Efesios lo dice, pero si usted lo compara con el resto de la verdad de la palabra de Dios, vas a encontrar esta verdad, que para pasar de estar sin Cristo a estar en Cristo, necesitas creer en Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma y de tu vida. Y entregarle, ese creer significa entregarle plenamente tu vida a Él. Ahora, esto nos lleva entonces a hacer un análisis de lo que estamos leyendo. Pablo escribe esta carta ¿a quiénes? ¿A los que están sin Cristo o a los que están en Cristo? Pablo le escribe esta carta a los que están en Cristo para afirmar su identidad y confirmar las maravillosas bendiciones que tiene todo aquel que está en Cristo Jesús. Entonces,
esa es la dirección, es esa a quienes Pablo está apuntando esta carta. Pablo no va a hablar de los que están fuera de Cristo o a los que están sin Cristo. Pablo quiere es animar, alentar con estas promesas a los que están en Cristo. Por eso, por eso esta carta eh, de alguna manera empieza de esta manera, ¿cierto? En Efesios 1:3, como leímos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en donde en los lugares celestiales. Y entonces miremos a ver, ¿a quiénes les está hablando? ¿A los que están dónde? A los que están en Cristo. Entonces, miren que no es sino leer con sentido y claramente estos pasajes. Y es muy importante que los leamos de esta manera y entender a quiénes les está escribiendo el apóstol Pablo. Le está escribiendo a los que están en Cristo. Pablo no va a empezar a enseñar o a explicar cómo ser salvo. Lo digo por los siguientes temas que vienen, que a veces se malinterpretan. Pablo no está explicando cómo ser salvo. Pablo está exponiendo, perdón, las bendiciones que tiene aquel que ya es salvo. Pablo está exponiendo las bendiciones que tiene aquel que ya es salvo. Y muchas personas a veces toman estos pasajes para explicar cómo es que se llega a la salvación. No, él está hablando de las bendiciones que tenemos cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús y que ya estamos dentro de ese grupo llamado los que están en Cristo. De allí es que Pablo entonces empieza a citar y a nombrar una cantidad amplia, profunda y maravillosa, hermanas, de la lista de bendiciones que usted y yo tenemos y de condiciones que tenemos todos aquellos que estamos en Cristo y que hemos creído en Él. Estos pasajes son para asegurar al creyente, no para hablar de cómo es que fuimos salvos. Entonces ya vimos, espero que haya quedado claro esto, porque si entendemos al grupo del cual Pablo está hablando, y el Espíritu Santo a través de Pablo, vamos a entender claramente el resto de la porción de la palabra aquí en Efesios. Entonces, ya entendiendo que Pablo le está hablando a este grupo de personas que está en Cristo, ¿cierto? Y que ya vimos que es estar en Cristo, que es a todo aquel que ha creído en Cristo Jesús para salvación, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús para salvación, todo aquel que ha decidido personalmente ha tomado la decisión, como lo vemos en la Escritura, primeramente habiendo, ahí mismo en Efesios, primeramente habiendo oído el Evangelio de salvación y habiendo creído en el corazón, ¿cierto? Después de haber pasado eso, entonces dice que pasamos a recibir de estas bendiciones. Cuando ya estamos allí, entonces vamos a ver en este capítulo las bendiciones, eh, las bendiciones actuales de estar en Cristo. Y lo podríamos de alguna manera seccionar desde el versículo 4 hasta el versículo 14, dale cuatro secciones. La primera sección va a ser esa elección y predestinación para ser santos. La segunda sección sería la redención y perdón de pecados por medio de su sangre. La tercera sección sería el misterio de su voluntad. ¿Y cuál sería, según la carta? Unir todas las cosas en Cristo. La cuarta sección sería ser sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Y ese pasaje también lo vimos ahora. Por motivos de tiempo, hoy vamos a estar solamente viendo la primera parte, que sería la elección y predestinación para ser santos, ¿cierto? Y la porción que ya vimos. Entonces, ¿de qué nos habla esto, hermanos y hermanas? Y yo quiero recalcar mucho en esto. Si ustedes analizan cada una de esta lista de cosas, son bendiciones actuales que hoy, si usted decide creer en Cristo Jesús de manera personal, son bendiciones que usted tiene inmediatamente, que usted tiene ya, que usted tiene hoy, que usted puede fortalecerse, animarse y de alguna manera recuperar una identidad que Dios le da a usted como mujer ya de Dios.
Vamos a analizar, por ejemplo, en la primera parte vamos a ver que tenemos bendiciones celestiales. ¿Cuándo? Ya, en el momento en que usted ya está en Cristo. En el momento en que usted está en Cristo, es escogida para ser santa y sin mancha. Vamos a verlo ahorita. Nos da un destino previo para ser hijos, para ser hijas de Dios. Somos hoy, si usted ha creído en Cristo Jesús, es acepta por gracia delante de Dios. Hoy usted es redimida. Hoy usted tiene perdón de pecados por la riqueza de su gracia. Hoy, si usted cree en Cristo Jesús, versículo 8 nos diría, nos da a conocer, le dará a conocer de su voluntad en Cristo. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios con Cristo? Hoy usted tendrá una herencia. Hoy usted tendrá un destino y es para hacer alabanza de la gloria de Dios. Hoy usted tendrá el Espíritu Santo si decide creer en Cristo Jesús. No estamos hablando de promesas lejanas, estamos hablando de cosas que Pablo dice podemos tener hoy. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Nos bendijo cuando? Ya que tienes que estás en Cristo. Estar en Cristo es estar montado en la plataforma más maravillosa que el ser humano pueda tener y es a ser salvo y va a tener una cantidad de bendiciones hoy. Entonces vamos a analizar la primera sección, ¿cierto? Que es del versículo 4 y 5 donde habla que aquel que está en Cristo tiene elección y predestinación para ser santos. Entonces eso nos va a llevar a estudiar versículo a versículo. Ya vimos el 3, ¿cierto? Ya vimos el versículo 3. El versículo 3 vamos a repetirlo. Bendito, y lo vamos a leer desde ese entendimiento que ya hemos tenido de lo que es estar en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Pero ¿en quién? ¿Estando en quién? En Cristo. Esos, a los que estamos en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces ya vimos detalladamente el versículo. Vamos a pasar al siguiente versículo. Si usted tiene ahí sus apuntes, vamos a pasar al versículo 4. En sus apuntes usted se va a encontrar que el versículo 4 dice lo siguiente. Según nos escogió, ojo a esto, en él, antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Para que fuésemos salvos? No, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí lo leí claramente. Yo creo que no necesitaríamos explicar mucho, pero vamos a entrar a explicarlo, ¿cierto? Según nos escogió. ¿De qué habla ese según nos escogió? Nos escogió. Nos habla de lo que Dios hizo con los que están en quién? En Cristo. Es decir, Imán, recuerden el circulito. ¿Qué hizo Dios con los que están en ese círculo, en él? Los escogió. Todos aquellos que están allí adentro de esa persona llamada Jesucristo. Eso es lo que hizo Dios, los escogió. Vamos a ver más adelante cuál es el propósito por el cual escoge a esas personas que están en Cristo. La otra parte nos habla en Él. Entonces, lo que Dios hizo, ¿qué hizo? Escogió. Segundo, en Él. ¿Nos habla de qué? Del grupo que recibe esta bendición. ¿Cuál bendición? De ser escogido por Dios. Ahorita vamos a ver el para qué. No olviden, es importante el para qué. Entonces, en él nos habla del grupo al cual le está hablando, el cual tiene esa bendición, que ya viene hablando desde arriba, sino que es reiterativo en explicar quiénes son los que tienen esa bendición en él. Es muy interesante que no dice para él, dice que no según nos escogió para él. No, el versículo claramente dice en él. ¿Por qué? Porque si lo interpretáramos que nos escogió para él, pues estaríamos diciendo que estábamos afuera de Cristo y nos escogió para Cristo. Pero no, el pasaje está hablando claramente de que le está hablando a los que ya están en Cristo. Entonces el pasaje no dice para él, el pasaje dice, según nos escogió en él, a los que ya estamos allí adentro, a los que ya estamos allí en Cristo.
¿Desde cuándo ese grupo de personas, o no ese grupo de personas, sino desde cuándo estableció Dios que los que estén en Cristo van a ser santos y sin manchas, que es lo que dice el versículo? Eso es lo que dice este versículo. Según nos escogió en Él, es decir, que todos los que están en Él, ¿desde cuándo se pensó ese en Él? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando Dios decidió, cuando el primer creyente llegó a la salvación, llegó a estar en Cristo, Dios dijo, no fue algo que Dios dijo: "Ay, ahorita qué hago con estos. ¿Será que bueno, los salvo, pero los dejo que sigan siendo inmundos, cochinos, y de todas formas que sean salvos"? No, o sea, no fue algo que cogió a Dios desprevenido. Dios tenía Dios tenía ese círculo, todavía tal vez sin personas, pero ya tenía establecido qué era todo lo que le iba a pasar a todas esas personas que iban a estar en Cristo. Todas esas personas que iban a estar en Cristo, ya Dios desde antes de la fundación del mundo dijo: todo el que esté en Cristo va a ser santo y sin mancha. Todo el que esté en Cristo va a tener bendiciones abundantes. ¿Y cuándo decidió Dios eso? Dios lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si usted hoy decide en su corazón creer en Cristo Jesús, pasa a estar allí dentro de ese grupo que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya determinó qué les iba a pasar. Por eso está el propósito, para el cual yo digo que es muy importante y que no debemos olvidar. ¿Cuál es el propósito de esa elección, o cuál es el propósito por el cual Dios escoge a esas personas que están en Cristo? Y nos va a decir, para que sean santos y sin mancha delante de Él. Porque pudo haber sido que no, pudo haber sido que pudiéramos estar en Cristo y Dios decir: podrían estar en Cristo, pero no, voy a determinar que aún estando en Cristo sigan siendo inmundos, sigan siendo pecadores, cochinos y rechazados por mí, por Dios. Pero no, Él dijo desde antes de la fundación del mundo que todo el que decida entrar a Cristo, estar en Cristo, todo ese grupo de personas, Él dice, todos ellos los voy a escoger como personas santas, como personas sin manchas delante de mí. Maravilloso, hermanas. Maravillosa seguridad que nos da Dios de que si usted hoy y yo le hemos fallado, Él ya ha determinado en su corazón desde antes de la fundación vernos y escogernos como personas sin mancha, como personas santas delante de Él. Maravilloso. No está hablando acá de un tema de salvación, está hablando de un tema de determinación eterna de Dios, de cómo quiere verte, cómo quiere ver a todo aquel que está en Cristo. Por eso les decía, es muy importante que entendamos qué significa estar en Él, estar en Él. Entonces, estar en Cristo te va a hacer ver delante de Dios santa y sin mancha. ¿Y desde cuándo determinó Dios que toda aquella mujer, aquel hombre que esté en Cristo sea vista sin mancha y santa? ¿Desde cuándo determinó Dios eso? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo tenía. Dios tenía a Jesucristo preparado para la humanidad desde antes de que el mundo existiera. Dios ya tenía a Jesucristo preparado desde antes de que el mundo existiera. Es claro, hermanas, es ver con detalle el pasaje y leerlo tal cual como está, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El propósito maravilloso de estar en Cristo, en este caso, nos lleva a pensar lo siguiente. Estar en Cristo nos da la maravillosa bendición de estar hoy santos y sin mancha delante de Él. Voy a leer un pasaje que se me viene a la mente, no quisiera pasar este pasaje que está en 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, 11. Miren lo que dice, para que vean que toda esta verdad que estamos viendo acá compagina con toda la verdad, con el resto de la verdad de la palabra de Dios. En 1 Corintios 6, 11 dice lo siguiente: y esto erais algunos. Estaba hablando de borracheros, orgías, idolatrías, de cantidad de maldad que había en la humanidad, pero dice, esto eras algunos. Mas ya, esa palabra ya quiere decir que hoy ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Miren lo interesante. Aquí en 1 Corintios también dice que los que están en Cristo Jesús tienen esta cualidad de ser santos, lavados, justificados, limpios y sin mancha delante de Dios. Hermoso. Lo que Dios prometió en Cristo Jesús, nadie lo puede quitar. Usted lo puede tener hoy. Usted puede tener hoy esa que Dios pueda verle a usted santa y sin mancha delante de Él. Maravilloso, hermanas. Maravillosa. Esto nos da una seguridad. A veces, que tristemente estos pasajes son mal interpretados para otras cosas de las cuales el pasaje no está hablando. El pasaje está hablando de una seguridad que usted y yo podemos tener, de que Dios hoy pueda mirar al cielo, desde el cielo a nosotros, y te vea en un paquetico. Y ese paquetico se llama Cristo, y que Él pueda decir, en Cristo te veo santa, en Cristo te veo sin mancha, en Cristo te veo limpia, en Cristo te veo justificada. Eso está hablando y que usted pueda sentir la seguridad de decir, Señor Dios, descanso en ti. A pesar de las cosas que usted y yo mal pensamos, mal hacemos, de las veces que le fallamos, sé que en Cristo Jesús tenemos esta maravillosa promesa. Hermoso, maravilloso, hermanas. Vamos entonces a avanzar a la otra parte. Ya vimos que estar en Cristo, ese circulito que está allí, nos permite a nosotros, ¿cómo? Tener bendiciones celestiales. Estar en Cristo, en versículo 4 nos permite ser escogidos por Dios para ser como santos y sin mancha. Ese, vimos el versículo 4. Ahora vamos a terminar en el versículo 5. El versículo 5 también trae una verdad maravillosa, hermanas. Primero nos va a hablar un poquito de la parte anterior, de todo eso de que Dios hizo de escogernos para ser santos, para ser limpios, desde la fundación del mundo, aquellos que están en Cristo. Dice que con qué actitud lo hizo. Y este versículo arranca diciendo eso. ¿Con qué actitud ha hecho Dios eso? Como que, ay, no, me va a tocar hacer que esta gente sea santa para cuando esté en Cristo. No, y yo que no quiero. No, Dios no hizo eso con desánimo, con pereza. Dice que lo hizo en amor. Dios lo hizo en amor. Dios desea de amor, de corazón, que la humanidad pueda en Cristo ser santa y ser limpia. Ahora, continúa el versículo 5 diciendo lo siguiente: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, hagámosle preguntas al texto. Ese habiéndonos, ¿a quién está hablando? ¿De quién, de quiénes viene hablando? Habiéndonos habla del grupo que recibe esta bendición que va a decir a continuación. ¿Y cuál es el grupo del cual viene hablando? De los que están en quién, de los que están en Cristo. Es decir, este habiéndonos habla de aquellos que ya están en Cristo. No está hablando de otro grupo de personas que están sin Cristo. Viene hablando de los que están en Cristo, porque el enfoque de Pablo es decir las bendiciones que tienen los que ya son salvos. Y dice, este grupo recibe esta bendición. ¿Cuál bendición? ¿Qué hizo Dios? Lo que hizo Dios a los que están en Cristo. ¿Qué hizo? Los predestinó. Y mi palabra maravillosa de la palabra de Dios. No tenga miedo en leer esta palabra, esta palabra aquí en las Escrituras. Si la lee en el contexto correcto o lo que está diciendo allí. Predestinado, ¿qué quiere decir predestinado? Es decir, que desde antes ya está fijo un destino. Yo le digo de otra manera, un destino previo. Es decir, previamente ya se pensó cuál va a ser el final de esa persona o esa cosa, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Medellín, creo que aquí no todas son de Medellín, pero creo, aquí en Medellín tenemos el metro. Y el metro va desde la estación Niquía hasta la estación Estrella, y así en ambos sentidos. Pero ya está destinado, ya hay un riel destinado que si usted se monta en Niquía,
y no se baja en el camino, o sea, si usted se monta en Ikea, ya está de alguna manera destinado que ese tren llegue a la estrella. Ya está destinado, ya está de alguna manera establecido. Ahora, ustedes dirán, ay, entonces estamos predestinados. ¿Pero para qué? ¿Y qué grupo? El grupo que está en Cristo, ese grupo que está en Cristo, ¿qué tiene? Tiene un destino maravilloso ya asegurado. Tiene una seguridad que nadie se la va a quitar. Tiene una seguridad que nadie le va a estorbar a Dios. Tiene un destino ya previsto, ya establecido por Dios. Son unos rieles maravillosos que nadie puede desviar, quitar o, o interrumpir. Esos rieles establecidos por Dios ya tienen un destino, un rumbo fijo. ¿Y cuál es? Vamos a ver lo que sigue diciendo el versículo. Aquí nos habla del propósito, para ser adoptados hijos, para ser adoptados hijos suyos. Es decir, ese grupo que está ya en Cristo, no solamente es estoy en Cristo y ya, sino que está diciéndole, acá nos está narrando una bendición más que tienen aquellos que están en aquel grupo que está en Cristo. ¿Cuál es? Que tienen un destino fijo. ¿Cuál es el destino fijo? Que Dios los va a reclamar y las va a reclamar, hermana, como hijas de Dios. Dios te va a reclamar a ti, me va a reclamar a mí como hijo suyo, como hija suya. Y ese riel, nadie se lo puede desviar a Dios, nadie se lo puede interrumpir, porque todo el que está en Cristo está seguro, está confiado, porque ya está en él. Tanto que Dios dijo, todo el que entre a Cristo va a tener esta bendición también. Y va a ser, va a ser adoptada como hija, hijo mío. Va a ser reclamada por Dios. Vas a ser reclamado por Dios como hijo de Él. Y Él vuelve a aclarar y sigue aclarando más. Ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y recalca aún más, el medio por el cual llegamos a ser hijos de Dios siempre será ¿quién? Cristo. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Con qué actitud hace Dios esto? Con un afecto maravilloso, con un afecto maravilloso, hermanas. Somos, vamos a ser reclamados, reclamadas, hermanas, como hijas de Dios. Lo que estos versículos, estas bendiciones nos dan son una seguridad maravillosa. Nos dan una seguridad de que estar en Cristo nos da la maravillosa bendición de tener hoy, recuerden, estas bendiciones las tiene quien hoy está en Cristo, de tener el destino de ser hijos de Dios. Un destino maravilloso, hermanos, de ser adoptada como hija de Dios. Esa palabra adopción tiene un estudio más profundo que de pronto por el tema del tiempo no nos daría hoy. Pero veámoslos de esta manera. Ya el rumbo es fijo, el rumbo es seguro, hermanas. Entonces quiero que aquí hagamos unas reflexiones. Por tiempo no vamos a poder ver todas las bendiciones del capítulo, hasta el versículo 14, pero hemos visto la primera sección, esa primera sección maravillosa que nos llena de seguridad a todo aquel que ha decidido creer en Cristo Jesús. Por eso reflexionemos, hermana, si no estás en Cristo, si no estás en Cristo, ¿qué esperas para creer en Cristo Jesús? Para tomar tú la decisión que ya Dios te dejó. ¿De qué? De elegir, de decidir de corazón estar en la maravillosa persona de Cristo Jesús. ¿Qué esperas para disfrutar de tantas bendiciones que hay en Cristo? Solo en Jesús tendrás estas bendiciones. Pero mientras estés sin Cristo, estarás sin esperanza y sin Dios, como lo leímos al principio. Estar sin Cristo es estar sin esperanza y sin Dios. Yo quiero que usted realmente evalúe su corazón y diga, estoy en Cristo.
he decidido entregar mi vida a Él. He decidido por mi voluntad de corazón querer estar en la persona de Cristo. Dios solamente, y esto lo voy a decir, solamente hay una bendición maravillosa que Dios le ha dado a aquellos que están sin Cristo. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Sí, ¿sabe cuál es la bendición que Dios le ha dado a todo aquel que está sin Cristo? La oportunidad de creer, la oportunidad de creer. Y si usted, hermana, o bueno, o amiga que nos visita, porque no podría llamarle hermana a alguien que no tiene a Cristo, pero si usted, amiga que visita este grupo, que está aquí, que se ha conectado, no tiene a Cristo, Dios le ha dado una bendición o una oportunidad maravillosa. Y es la oportunidad de creer. Eso es lo que Dios le ha dado a usted. Porque creer es el medio por el cual Dios estableció para que la humanidad pueda estar en Cristo. Y después de que usted esté en Cristo, tranquila, Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra y Dios te va a llenar de bendiciones que van a empezar a transformar tu vida. Eso te lo digo a ti, amiga que visita este grupo, que de pronto no ha entregado su vida a Cristo. Hoy es el día de usted recibir estas maravillosas bendiciones que tiene Él. Que Dios pueda verte como santa, como limpia, que Dios pueda verte como hija, que Dios pueda verte como una mujer rica en bendiciones espirituales. Y por último, quiero hablarle también a aquellas mujeres que ya están en Cristo, que ya ha tomado la decisión más grande, que es la oportunidad que Dios te ha dado de creer en su Hijo. Tú que ya has dicho, yo ya creo en Cristo Jesús y ya estoy en Él, y ya estoy en Él. Si enfrentas a un problema de autoestima, de identidad, si te sientes impura, sin rumbo, sin propósito, si no sabes qué será de ti, si te consideras pobre o crees que no tienes nada que ofrecer, si te comparas con aquellas que aún no conocen a Cristo, estas promesas te ayudarán, estas promesas te levantarán, estas promesas, estas bendiciones que estamos leyendo confortarán tu alma. Yo me imagino, ustedes recuerdan que Efesios es una carta que, que fue escrita, bueno, la ciudad de Efesios fue una carta que fue escrita a un lugar donde había muchas inmoralidad sexual. Yo me imagino que dentro de esta iglesia habían inclusive prostitutas tal vez que habían pasado de ser tal vez sacerdotisas en el templo de la diosa Diana, como ya lo han visto en las otras enseñanzas. Yo me imagino, ¿será que creció tanto el evangelio y se expandió tanto en esa zona que alguna de esas sacerdotisas estaba en la iglesia? Hermanas, y yo no sé si eso haya pasado, pero yo quiero que se hagan a la idea de que haya pasado. La Biblia no lo registra, pero cabe dentro de las posibilidades. Yo no me imagino una mujer que vivió una vida como la que vivían estas prostitutas que servían dentro del templo de la diosa Diana, escuchar esta maravillosa promesa de que si está en Cristo, Dios la vería santa, de que si está en Cristo, Dios la vería limpia, de que si está en Cristo, Dios la vería justa. Está finalista. Hermanas, yo no sé cómo se conmovería el corazón de una mujer de estas al leer una carta de estas, llegar y que lean esto y que ella diga, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual por el simple y maravilloso hecho de estar en Cristo. Y ya sé que estando en Cristo
me escogió para ser santa y me llama hoy su hija. Yo no sé cuán conmovido pueda haber estado el corazón de una mujer de estas, de una mujer que se congregaba en esta iglesia al escuchar esta seguridad que tenemos en Cristo y de cómo Dios nos ve. Si usted duda de lo que Él pudo haber hecho, tiene que meditar en su sacrificio en la cruz. Tiene que meditar en lo que Él hizo. Lo que Él hizo fue tan poderoso. Lo que Él hizo fue tan grande. Él, hermana, Él se hizo pobre para que usted pudiera ser llamada rica. Él se hizo sucio. Él se hizo inmundo. Él se hizo cochino delante de Dios para que usted pueda ser llamada limpia, para que usted pueda ser llamada santa, para que usted pueda ser llamada justa. Él, hermana, Él recibió el desprecio del Padre en la cruz para que usted pueda ser llamada hija de Dios. El costo fue inmenso, el costo fue grandísimo. Por eso, por eso es tan seguro lo que Él nos ha prometido, porque Él no va a poner, Él nos aseguró todas esas promesas en Cristo para que nadie nos las quite. ¿Por qué? Porque algo tan precioso, un sacrificio tan valioso, debe ser bien guardado. Y Él decidió guardar todas estas promesas en la obra de Cristo Jesús. ¿Se imaginan donde pudiéramos perder cualquiera de estas promesas por una u otra cosa? Por la economía del país, por un comportamiento suyo, por un comportamiento mío. No, Dios no permitió de que nadie influyera o alterara la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y por eso todas esas bendiciones las puso en la persona de Cristo Jesús, donde es inamovible, en ese grupo de personas. Y ya, aunque estando allí, hermanas, tristemente a veces le fallamos al Señor. Déjeme decirle que no perdemos sus bendiciones, porque no están en lo que usted puede hacer por Dios, no están en lo que usted y yo podamos hacer por Dios, están seguras en la persona de Cristo, están seguras en la persona. Usted y yo somos santos delante de Dios y usted lo sabe muy bien, no por lo santa que usted se haya comportado esta semana o este mes. Usted sabe que no es capaz de presentarse santa delante de Dios. ¿Sabe Dios por qué la ve santa? Porque está en Cristo Jesús. Porque está en Cristo Jesús. Entonces, no nos digamos mentiras. Usted y yo no podemos sostener estas bendiciones, pero la obra de Cristo sí las puede sostener y las puede guardar para nosotros. Entonces, solo la obra de Cristo nos mantiene seguros allí, nos mantiene seguras allí, hermanos, a ustedes que están allí. Entonces, hermanas, con eso terminamos la enseñanza del día de hoy, la meditación de este maravilloso pasaje. Las invito a que vuelvan a leer el pasaje y no se dejen confundir por una lectura rápida del pasaje. Lean claramente, entendamos las verdades bíblicas de lo que, la verdad bíblica de lo que es estar en Cristo. Si usted entiende qué es estar en Cristo, usted va a saber que estando en Cristo tiene todas estas bendiciones de parte de Dios. Entonces, hermanas, eh, quisiera orar para terminar y darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo que nos ha dado de meditación de estos primeros versículos de Efesios. Ya van a ver todo lo que es todo el conocimiento que van a estar recibiendo de este maravilloso versículo. Entonces, les animo bastante a que sigan estudiando la palabra así como lo están haciendo de manera consecutiva, versículo tras versículo, y que sigan aprovechando estas maravillosas bendiciones que Dios les ha dado a ustedes que están en Cristo. Y repito, si hay alguna que no está en Cristo, bueno, tienen que dar el paso hoy de, de, de estar en Cristo, creer en Cristo Jesús, para poder recibir todas estas bendiciones que vimos hoy y que van a estar viendo, porque yo sé que van a seguir viendo todas estas bendiciones
maravillosas que Dios tiene. Voy a hacer una corta oración y le doy la palabra a Lorena. Querido Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, en quien tenemos seguridad, en quien descansamos confiadamente por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hicimos. Señor, hoy hemos visto maravillosamente que en Cristo Jesús, hoy, hoy tenemos bendiciones espirituales. Hoy somos llamados, escogidos como personas santas, como personas limpias. Hoy tenemos un destino fijo y es ser reclamados como hijos tuyos, hijas tuyas. Gracias por estas palabras de ánimo que hoy traes a nuestra vida, como nos confortan y nos anima. Yo sé que tal vez muchas están pasando dificultades, necesidades, pero qué bueno que podamos depositar nuestro corazón en estas verdades para animarnos. Sigue, Señor, guardando nuestros corazones y enseñándonos a través de tu maravillosa palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Lorena queda ahí. Yo voy a estar acompañándoles aquí un ratico pequeñito, pero de pronto en un momentico tenga que retirarme de la sala. Dios les Gracias, mi bendiga. Joan. Dios te bendiga. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad que quedamos todavía, yo creo que con más animadas, no sé, contentas, con muchas expectativas de lo que el Señor nos va a traer en estos temas de Efesios, porque creo que es un abrebocas para lo extraordinario que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que ese había sido uno de los sentidos que habíamos evaluado, era ese. Y es que muchas veces cuando el Señor obró en su voluntad para este grupo de privilegiadas, precisamente esa fue la primera inquietud que el Señor puso en nuestros corazones, que a veces no conocemos realmente eh, la dimensión de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que a veces nos quedamos en el simple concepto de que Dios murió en la cruz, nos salvó y ya, ¿cierto? Y no vemos más allá el alcance y la magnitud de lo que hemos recibido en el Señor, de lo que el Señor nos ha otorgado en Él. O sea, del lugar de posición de privilegio que tenemos. Somos privilegiadas, somos privilegiadas. Entonces, creo que de allí el Señor colocó este título a este grupo fue allí, de privilegiadas. Entonces, qué bendición tan grande, muchachas. Yo creo que hoy me voy muy contenta, estoy muy contenta y espero que sigamos aprendiendo y sigamos siendo edificadas en la palabra del Señor. Gracias, Joan, por mostrarnos un poquitico de entender un poco más lo que es estar en Cristo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y yo creo que la gráfica fue muy, muy clara, muy, Amén. muy clara. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Espero tenerte por acá en una nueva ocasión, Joan. Gracias por esa disposición, por sacar ese espacio para nosotras. No, es, como les digo, es un privilegio estar con las privilegiadas. Es un Muchas, muchas privilegio. gracias. Bueno, Dios les nosotros en bendiga. este, gracias, Joancito. Nosotros en este espacio yo quiero aprovechar para darle la bienvenida a una invitada que tenemos nueva, que por primera vez está con nosotros aquí en este grupo, ¿cierto? E invitada por nuestra hermana Maribel, se llama Doris Vélez. Entonces, bienvenida Doris, el Señor te bendiga. Espero que sea la primera de muchas que te vamos a tener por aquí en el grupo. Muchas bendiciones. Muchas, muchas bendiciones para ustedes. Bueno, creo que Tatiana también tiene una invitada. Ella no se comunicó con Tati que no podía estar hoy porque tenía una cita médica, pero se llama Carolina. Habló con Tati, de pronto se está conectando el próximo viernes. Lo importante, muchachas, y qué bendición es que los temas están quedando grabados. Entonces, si alguna, por lo menos hay una hermanita que me escribió esta mañana que dijo, yo no he podido estar en las clases anteriores, pero puedo continuar. Claro que sí puede continuar. Los temas están quedados grabados en la plataforma de YouTube de Privilegiadas y ahí los puedes encontrar, te puedes poner al día, ¿cierto? Y entonces ya puedes estar aquí con nosotras. Bienvenidas. También al grupo, muchachas, yo les compartí un videíto corto, ¿cierto? De unos cuantos segundos que ustedes puedan invitar a otras que le puedan compartir ese video y que sea como una carta de invitación a otras para que se unan al grupo, las mujeres que ustedes, de pronto amigas, vecinas, conocidas,
que quieran también, estén pasando por alguna situación y quieran ser edificadas y conocer de la palabra del Señor. Entonces les extiendo esa invitación, no sé si de pronto nos quedan algunos minuticos, si alguna tiene alguna pregunta, duda o quiera compartirnos algo, bien pueda, muchachas. Yo voy a parar por aquí la grabación mientras.